ipso et in ipso. Estibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a La Luz del Papa. En una época desbordante de conversaciones, sorprende lo poco que hablamos con aquel que nunca deja de hablarnos. Rodeados de mensajes y publicaciones, nos hemos vuelto expertos en el lenguaje digital, pero a menudo nos quedamos en silencio cuando nos invitan a dialogar con el Espíritu Santo. Enviamos mensajes a nuestros amigos cientos de veces al día, redactamos correos electrónicos con profesionalismo e incluso debatimos con desconocidos en línea con pasión y seguridad. Pero cuando se trata de hablar con el Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, tropezamos. Y con demasiada frecuencia nuestro silencio no nace del asombro, sino de la incertidumbre. ¿Qué le dices al fuego? ¿Cómo le habla la creación al Creador? Estas no son preguntas abstractas. Pertenecen al corazón de nuestras vidas. Porque hablar correctamente con el Espíritu Santo no es una práctica exclusiva de místicos. Es la base de una vida recta con Dios. Para empezar, debemos recordar quién es el Espíritu. La Escritura no ofrece una única definición. En cambio, nos brinda encuentros. Vientos que agitan el caos, aliento que anima huesos secos, fuego que se posa sobre discípulos temerosos. El Espíritu no es una metáfora. Es una persona divina, presente, poderosa, cercana. Cada domingo, proclamamos nuestra fe en el Espíritu Santo, el Señor, dador de vida. No son solo palabras. Son una confesión de realidad. El Espíritu es Dios, consustancial con el Padre y el Hijo, el amor mismo que los une en perfecta comunión. Hablarle es hablarle al amor. No es un sentimiento, ni una idea poética, sino el amor como don, como presencia, como poder que nos lleva a la comunión con Dios y entre nosotros. Por eso toda oración cristiana es trinitaria. Hablamos al Padre por medio del Hijo, en el Espíritu. El Espíritu no es el destinatario de nuestra oración. Él es su aliento mismo. Él la eleva. Él la moldea. Él ora en nosotros. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Esa verdad no es un sentimiento poético. Es una experiencia vivida. Si alguna vez has dudado qué decirle a Dios, sabes que el Espíritu ya está orando en ti. Pero aquí está la paradoja. ¿Cómo iniciamos una conversación con aquel que ya está en nosotros? La respuesta no es la elocuencia. Es la receptividad. Hablar correctamente al Espíritu Santo no es dominar un método, sino crear espacio. Esta es la postura de María. Hágase en mí. Es la confianza que abre el alma al diálogo divino. Así que, si tu corazón se conmueve, no lo desestimes. Deja que sea tu primera respuesta. Escribe, amén, en señal de rendición. Comparte este mensaje no como contenido, sino como una ofrenda de fe. Y si buscas más momentos como esta oración guiada, basada en la verdad, suscríbete a este canal. Que la gracia llene tu feed. El Espíritu está cerca. Él te habla y te espera. Sí. Vivir con el Espíritu Santo es vivir como María en la Anunciación, sin aferrarse al control, sino manteniéndose firme. Firme en la entrega. Hágase en mí según tu palabra. Su sí no fue pasivo. Fue la quietud audaz de un corazón dispuesto a Dios. Esta postura mariana es esencial para cualquier alma que anhele conocer al Espíritu. Comienza con el silencio. No el vacío de la ausencia, sino el profundo silencio de la expectativa. En nuestro mundo ruidoso,
esa quietud puede parecer una pérdida, pero no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. Los santos nos lo repiten, y el Espíritu habla con mayor claridad en el silencio. San Juan de la Cruz lo llamó el lenguaje del amor silencioso. En ese silencio, el corazón se abre, el alma se abre. Las palabras pueden venir después, pero el verdadero comienzo es la confianza silenciosa. Hablar con el Espíritu es crear espacio, no solo frases. Es calmar la tormenta interior y dar paso a la gracia. Un alma tranquila oye más que una inquieta. Y, sin embargo, la Iglesia nunca ha dejado de lado las palabras. Salmos, himnos, clamores espontáneos, la Escritura. Estas son la voz de los fieles a lo largo de los siglos. Pero su poder no reside en la actuación. Su poder surge cuando se elevan desde la entrega. Con demasiada frecuencia, el lenguaje moderno busca impresionar. Incluso en la oración, corremos el riesgo de manipular nuestras palabras. Pero el Espíritu no se mueve a través de la refinación. Se mueve a través de la verdad. Piensen en el recaudador de impuestos en el templo. No eran palabras altivas, solo un Dios quebrantado. Ten piedad de mí, pecador. Esa oración llevaba el peso del cielo porque provenía de lo más profundo. Eso es lo que el Espíritu, la honestidad. No la perfección, sino la verdad. No se escandaliza por la debilidad. Él es el consolador enviado para los quebrantados. Él es el Espíritu de verdad. Y se acerca cuando nos atrevemos a ser auténticos. Los salmos nos enseñan. Lloran, se enfurecen, se maravillan, alaban. Lo traen todo a Dios, alegría y dolor, esperanza y miedo. Y el Espíritu nos encuentra allí, en nuestra plena humanidad. En esta generación, asolada por la soledad y la duda, esa verdad importa más que nunca. Muchos sienten que Dios está ausente. Algunos han olvidado cómo hablarle. Pero el Espíritu entra incluso en ese silencio. No espera nuestra certeza. Nos encuentra en el dolor, en la pena no expresada, en el porqué susurrado entre lágrimas. La cruz nos lo muestra. Dios entra en nuestro sufrimiento. La resurrección muestra que el sufrimiento no vence. El Espíritu es el aliento de esa promesa. Vivo, cercano, ardiente, incluso en la oscuridad. Hablarle, aunque sea débilmente, es invitar al fuego a los rincones más recónditos. No fuego que destruye, sino fuego que sana, que transforma, que despierta. Esta es la invitación de nuestro tiempo. No mejores palabras, sino más profundas. Ríndete, no voces más fuertes, sino corazones más sinceros. Déjalo entrar. Que tu honestidad sea tu oración. Que tu rendición sea tu sí. Durante demasiado tiempo, la religión se ha visto como un escape de la realidad, como si la fe significara esconderse tras sentimientos o reglas morales. Pero el verdadero cristianismo, guiado por el Espíritu Santo, es lo contrario. Nos impulsa a profundizar en la vida. Nos da la valentía para enfrentar el mundo como realmente es, su dolor, su belleza, su caos. Porque creemos que el Espíritu ya está ahí, moviéndose como el viento sobre el caos, listo para traer algo nuevo a la vida. Hablar con el Espíritu no nos saca de la vida, nos atrae más hacia ella. El Espíritu nos da ojos para ver y corazones para sentir. No solo visiones celestiales, sino la presencia de Dios en los momentos cotidianos. Un paseo bajo los árboles, una conversación significativa, el llanto de un niño, las lágrimas de un extraño o la quietud de la oración. Cada uno de estos puede ser un lugar de encuentro si prestamos atención, si estamos despiertos, si hablamos con honestidad. La Iglesia, como una madre sabia, nos ofrece maneras reales de mantener viva esta conversación. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, son momentos sagrados donde el Espíritu habla.
En cada misa, el sacerdote invoca al Espíritu para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en la confesión, el Espíritu nos encuentra en nuestro pecado e infunde misericordia en nuestras heridas. Estos no son solo símbolos. Son encuentros reales cuando los abordamos con humildad, expectativa y gratitud. Los sacramentos no solo expresan nuestra fe, sino que moldean nuestros corazones y renuevan nuestras vidas. La Biblia es otra forma poderosa en que el Espíritu habla. No es solo un libro del pasado. Está viva. El Espíritu respira a través de sus páginas. Y cuando la leemos con el corazón abierto, puede cambiarnos, enseñándonos, corrigiéndonos y confortándonos justo donde nos encontramos. Una hermosa manera de orar con las Escrituras es a través de la lectio divina. Leer despacio, escuchar con atención y dejar que el Espíritu guíe nuestros pensamientos. Como Elías en la montaña, puede que no escuchemos a Dios en el viento ni en el fuego, sino en un suave susurro que nos acompaña en el silencio. Y esto es lo más importante, esta conversación no empieza con nosotros. El Espíritu habla primero. Siempre. Como dice la Escritura, amamos porque Él nos amó primero. No tenemos que impresionar a Dios. No tenemos que buscarlo. Él ya está aquí, más cerca que nosotros mismos. Nuestro papel es observar, escuchar y responder. Eso requiere práctica. Significa reservar tiempo para la oración, para el silencio, para estar quietos en un mundo en constante movimiento. No es fácil, pero así es como vivimos en la verdad. Porque el cristianismo enseña algo profundo. No somos plenamente nosotros mismos hasta que nos relacionamos. Y el Espíritu es ese vínculo. Él conecta al Padre y al Hijo, a través de Cristo, nos conecta unos con otros. Así que abre tu corazón. Inicia la conversación. Deja que la Escritura hable. Recibe los sacramentos con fe. Y si algo de este mensaje te conmovió, suscríbete como un acto de fe y compártelo para difundir esperanza. Hablar con el Espíritu es dejarnos llevar del aislamiento a una relación más profunda, una comunión que disuelve el egoísmo y nos abre a los demás. Por eso, cualquier diálogo verdadero con el Espíritu nunca termina solo en nosotros. Se desborda en acción, en amor que alcanza al prójimo y en un deseo de justicia y sanación en el mundo. El Espíritu no se da solo para consolar. Se envía para que podamos convertirnos en canales de gracia para un mundo que sufre. Esto no es una idea emocional. Es el modelo mismo de Pentecostés. Los discípulos, antes atrapados en el miedo, reciben el Espíritu y son impulsados a la acción. Hablan nuevos idiomas, proclaman la buena nueva, enfrentan resistencia y abrazan el sufrimiento con fe. El mismo Pedro que una vez negó a Cristo 3 veces se convierte en el fundamento de la Iglesia. Este cambio no se trata de fuerza personal ni de palabras ingeniosas. Es el poder del Espíritu, impulsado por un sí silencioso pero transformador, expresado desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿cómo hablamos con el Espíritu Santo? Hablamos como quienes aman, con honestidad, con apertura y sin fingimiento. Hablamos como hijos, a un Padre, con confianza, incluso cuando no tenemos las respuestas. Hablamos como viajeros, a veces inseguros, pero siempre avanzando con esperanza. Y, sobre todo, escuchamos. El Espíritu habla incluso ahora en el silencio de tu corazón, en el ritmo de tu respiración, en la voz de los pobres, en la belleza de la creación, en la fracción del pan eucarístico. Habla en la Iglesia, esposa de Cristo, haciendo eco de las palabras eternas de María. Mi alma glorifica al Señor. Que esas palabras arraiguen en nosotros. Que nos abramos a su llama y a su aliento. Que hablemos no solo con palabras, sino con vidas moldeadas por la gracia. Porque el Espíritu no está lejos. Está cerca. Él escucha.
y Él espera tu respuesta. Para hablar con el Espíritu de una manera que verdaderamente nos transforme, nuestra imaginación debe renovarse. Debemos comenzar a ver no solo datos y detalles, sino también gracia y propósito. Un mundo lleno de la presencia de Dios. Este cambio no es fácil. La mentalidad moderna, moldeada por la duda y el materialismo, a menudo nos impide ver el mundo como sagrado. Nos han enseñado a ver todo como mecánico, desconectado. Pero el corazón cristiano ve de otra manera. Ve el mundo como un lugar lleno de signos, un mundo donde el Espíritu no solo está por encima de nosotros, sino que está presente en cada momento de la vida. Para hablar con Él, necesitamos ver con nuevos ojos, no solo en espacios sagrados, sino en lugares cotidianos. En trenes, hospitales, oficinas, escuelas, en cada encuentro humano. Por eso, la oración cristiana debe estar siempre arraigada en la encarnación. El Espíritu no flota sobre nuestro caos. Entra en él. En Pentecostés, el Espíritu no atrajo a los discípulos a una dicha privada. Los impulsó hacia la multitud, al corazón de la ciudad, al mundo. El Espíritu no niega el mundo físico. Lo transforma. Este es el mismo Espíritu que cubrió con su sombra a la Virgen María, haciendo posible la encarnación. Y es el mismo Espíritu que ahora se cierne sobre el pan y el vino, convirtiéndolos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando hablamos con este Espíritu, no nos alejamos de la realidad. Nos adentramos en ella con mayor plenitud, con mayor honestidad, con mayor ternura. El Espíritu nos ayuda a ver más profundamente, a reconocer el rostro de Cristo donde menos lo esperamos. Pero para hablar con el Espíritu hoy, debemos ser conscientes de la cultura que nos rodea. Vivimos en una época de confusión espiritual. Por un lado, el secularismo margina a Dios tanto de la vida pública como de la privada. Por otro, surgen formas vagas de espiritualidad, a menudo sinceras, pero carentes de conexión con la tradición o las raíces teológicas. En este contexto, el Espíritu Santo se utiliza a veces más como símbolo de fuerza interior o buenos sentimientos que como la persona divina que revela a Cristo y nos une al Padre. Este momento cultural conlleva tanto un peligro como un don. El peligro reside en reducir al Espíritu a una sensación pasajera o una intuición privada, separada de la Iglesia. El don es la oportunidad de presentar la verdad de quién es realmente el Espíritu con belleza, convicción y claridad. El fuego del amor de Dios que purifica e ilumina, consuela y desafía. Para hablar correctamente al Espíritu en nuestro tiempo, necesitamos recuperar un lenguaje que mantenga unidos el misterio y la doctrina. Estos no son rivales. Se enriquecen mutuamente. El misterio sin doctrina se convierte en una emoción vaga. La doctrina sin misterio se convierte en una lógica árida. Pero unidos por el Espíritu, forman una fe clara y llena de asombro. El Espíritu no es solo un suave consuelo. Él es quien, como dijo Jesús, te guiará a toda la verdad. Así que, cuando hablamos con Él, debemos estar abiertos al aprendizaje, a la corrección e incluso a caminos que no elegiríamos por nuestra cuenta. El Espíritu no es algo que imaginemos que es Dios. Hablarle significa soltar el control y entregar nuestro corazón y nuestra mente a la imagen de Cristo. Esto moldea profundamente nuestra vida en un mundo donde la autenticidad a menudo implica decir lo que sentimos. La verdadera autenticidad arraigada en Cristo puede parecer radical. Pero es el Espíritu quien lo hace posible. Hablarle es invitarlo a quemar el falso orgullo, el miedo y el egocentrismo, y a revelar nuestra verdadera identidad como hijos e hijas del Padre. Esto no es indoloro. Significa soltar. Significa morir al pecado, a la ilusión, al autoengaño. Pero también significa resurgir. El Espíritu no solo revela nuestras heridas, sino que las sana. Trae no solo luz, sino también calor, no solo verdad, sino también misericordia.
No es casualidad que en el rito de la confirmación la Iglesia selle al creyente con el óleo sagrado e invoque los 7 dones de la santa sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos no son ideales abstractos. Son la vida misma del Espíritu, que fluye en la nuestra y moldea el alma desde dentro hasta que porta los rasgos de Cristo. Estos dones no son extras para los devotos. Son provisiones divinas para el camino que tenemos por delante. En una época desgarrada por el engaño y la desesperación, la sabiduría y el consejo son escudos de claridad. En una cultura que glorifica el control y la comodidad, la fortaleza y el temor santo se convierten en silenciosas revoluciones de entrega. Orar al Espíritu no es simplemente buscar la paz, sino recibir el fuego de la misión, el testimonio y la transformación. En el corazón de este fuego está el amor. No el sentimentalismo ni la indulgencia, sino el amor que se derrama por el otro. El Espíritu, como proclamó San Agustín, es ese amor, vivo y palpitante. Cuando le hablamos, nos sumergimos en esa entrega eterna y nos hacemos partícipes de la corriente divina entre el Padre y el Hijo. Por eso, la verdadera oración al Espíritu no puede permanecer estática. Debe moverse. Debe derramarse. En misericordia, en hospitalidad y en verdad profética. La Iglesia, animada por este Espíritu, se convierte en un cuerpo en movimiento, alimentando al hambriento, levantando al caído y albergando al cansado. El Espíritu no solo alivia, sino que envía. Y cuando envía, habla no solo con truenos o milagros, sino a través de nosotros, mediante la voz temblorosa de los humildes, las palabras firmes de los fieles y el lenguaje silencioso de la compasión. En Pentecostés, pescadores inexpertos se convirtieron en heraldos intrépidos. Hoy, el mismo milagro continúa. Está presente en la madre que susurra una oración por su hijo, en el predicador que comparte la palabra con poder y dulzura, y en el amigo que dice en silencio, no estás solo. El Espíritu sigue hablando. Hablarle al Espíritu es también decirle, habla a través de mí. Es ofrecer nuestros corazones como altares, nuestros labios como vasijas y nuestras manos como signos del reino. Pero esta entrega debe cultivarse. El Espíritu no es un impulso aleatorio. Él es la voz de la verdad eterna, nunca ajena a la palabra encarnada ni contraria a la sabiduría de la Iglesia. Por eso la formación es importante. La inmersión diaria en las Escrituras, el estudio del catecismo y la atención a los santos no son tareas religiosas, sino actos de fidelidad. Así nos familiarizamos con el lenguaje del Espíritu. Y así llegamos. Espíritu Santo, danos ojos para ver, oídos para oír y vidas que ardan con tu amor. Cuanto más nos sumergimos en la corriente viva de la presencia del Espíritu, más sensibles nos volvemos a su voz. Así como un músico comienza a intuir el pulso oculto de la partitura de un maestro, así también el alma, formada lentamente en la liturgia y la sabiduría de la Iglesia, comienza a reconocer la voz del Espíritu no en cada emoción o impulso, sino en la silenciosa convicción que nos mueve hacia la verdad y nos ancla en el amor. Al buscar la comprensión, también debemos abrazar el misterio. El Espíritu no siempre es lineal ni lógico. Es el viento que se mueve donde quiere, la llama que refina sin consumir. Él no encaja en nuestras expectativas ni se somete a nuestras exigencias. Hablarle es entrar en comunión con alguien infinitamente más grande, pero más cercano que nuestra propia respiración. Esta relación transforma. No solo reconforta, sino que reconfigura. Nos impulsa a nuevas maneras de ver, amar y servir. Arranca la autosuficiencia y la reemplaza con confianza. Por eso, la vida espiritual nunca se trata solo de la superación personal. Es una aventura, una peregrinación diaria hacia las inagotables profundidades de Dios. Los santos lo sabían. Su santidad no fue producto de una técnica impecable, sino de una entrega radical.
Como Abraham, siguieron el llamado de Dios sin conocer el destino. Su grandeza no provino de la certeza, sino de la fe. Hablar con el Espíritu Santo es decir sí a la vida, tal como es, en realidad, desordenada, sagrada, imprevista y llena de invitación divina. Es abrir la puerta al huésped divino y darle permiso para reorganizar lo que nunca nos atrevimos a tocar. Él se mueve en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras preguntas, nuestro trabajo, nuestras relaciones, e infunde vida. Donde pensábamos, solo quedaba la rutina. Este diálogo no siempre es verbal. Vive en la atención, en la quietud, en la apertura interior que dice en voz baja, aquí estoy. El Espíritu habla de maneras que el mundo a menudo pasa por alto. En el impulso de la conciencia, en el dolor de la compasión y en la profunda paz que sigue a la entrega. Él habla incluso ahora. Estamos escuchando. Estamos haciendo espacio en nuestras agendas, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Si lo estamos, nuestras vidas comienzan a reflejar su forma. Marcadas por la paciencia en la prueba, la alegría en la aflicción y la esperanza en medio de la pérdida. En un mundo saturado de ruido y dolorido por la desconexión, estas vidas son luminosas. No discuten, dan testimonio. Dan testimonio de un amor no fabricado, sino recibido. Como escribe Pablo, ustedes son cartas de Cristo escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Estas vidas se convierten en escritura viva, signos legibles de la cercanía de Dios. Que nos convirtamos en esas cartas, epístolas, escritas por gracia. Que cada palabra que decimos, cada silencio que guardamos y cada decisión que tomamos se convierta en una oración. Ven, Espíritu Santo, habla y escucharemos. Arde, y seremos sanados. Una vida así exige profundidad interior, una especie de santuario en el alma. Y esto también está en peligro. El mundo moderno, con sus infinitas distracciones y constantes estímulos, se resiste a la interioridad. Nos llama a dispersarnos, no a centrarnos. Nos vemos arrastrados hacia afuera por las notificaciones, las noticias y la presión de actuar. En el proceso, olvidamos cómo estar en silencio. Pero el Espíritu espera en la quietud. Elías no escuchó a Dios en la tormenta, el terremoto ni el incendio, sino en la voz apacible y delicada. Un Reyes 7:12 nos dice que el silencio no era vacío. Era pleno, denso con la presencia del Dios vivo. Para hablar con el Espíritu Santo, debemos recuperar la fuerza sagrada de entrar en el silencio no como un retiro, sino como una anticipación reverente. El silencio no es una pausa vacía. Es el santuario oculto donde la palabra divina arraiga, donde el alma escucha antes de hablar y donde las gracias se conciben silenciosamente, como el amanecer que rompe sobre aguas tranquilas. En ese silencio, el Espíritu no solo afina nuestro lenguaje, remodela suavemente nuestros deseos más profundos. Nuestra época está desordenada, no solo en acción, sino también en apetito. Estamos condicionados a perseguir lo que deslumbra, a maximizar el rendimiento, a esculpir la imagen en lugar del carácter. Pero rara vez se nos enseña a desear lo que es santo. La verdadera oración comienza aquí, en la reforma del anhelo. Conversar con el Espíritu es invitarlo a la arquitectura oculta de nuestra voluntad, pidiéndole que desmantele las falsas ansias y despierte en nosotros la sed de las cosas eternas. Es el lento milagro del deseo redimido. Este camino no es fácil. Requiere perseverancia. La voluntad de permanecer en la fricción entre el impulso fugaz y el ritmo eterno de la sabiduría divina. Los santos no flotaron por encima de esta tensión. Se adentraron en ella. El grito de Agustín, nos has creado para ti, Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti, no fue una floritura poética. Fue una confesión forjada en el crisol de la entrega. En este crisol, el amor del Espíritu revela su doble carácter, tierno y absorbente.
No se conforma con una lealtad superficial. Reclama todo el corazón. Su celo divino no arde por miedo, sino por conocer la gloria para la que fuimos creados y por negarnos a conformarnos con menos. Hablar con el Espíritu es rendirnos a ese fuego. Es permitirle identificar e incinerar los ídolos. Nos aferramos al poder, la aclamación, la autonomía, la comodidad. Falsos dioses que prometen seguridad, pero generan fragmentación. Sin embargo, incluso esta purificación es misericordia. El Espíritu solo derriba lo que nos encadena. Desmantela las ilusiones, no para avergonzarnos, sino para liberarnos. Hiere solo para sanar, despojándonos de lo falso para que podamos permanecer en la luz como hijo amado, hijos e hijas. La libertad en este sentido no es permisividad. Es la libertad de vivir en la verdad, de ser formados a semejanza de Cristo. Y esa formación exige estructura, no como restricción, sino como comunión. Las disciplinas de la oración, el ayuno, la generosidad, la confesión, la vida sacramental. Estas no son obligaciones religiosas impuestas desde afuera, sino patrones sagrados que sintonizan el alma desde dentro. Son la sintaxis diaria de una vida plena de espíritu. Descartarlas como reliquias es perder su belleza, como la música que moldea las manos de un pianista. Estas disciplinas no reprimen, liberan. Nos llevan a la intimidad, no con ruido, sino con resonancia. Rezar el rosario, adorar en silencio, recorrer el calendario de la iglesia. Estos no son actos de rode, sino umbrales de gracia. Allí, en la repetición, encontramos renovación. Allí llega el Espíritu. En el corazón de todo está la Eucaristía. En este santo sacrificio, se levanta el velo entre el cielo y la tierra. El Espíritu que cubrió con su sombra a María ahora regresa, cubriéndonos con su sombra al pan y al vino, y, a través de ellos, cubriéndonos a nosotros. Al recibir la Eucaristía, no solo participamos del santo misterio. Nos sentimos atraídos por él. Nos convertimos en lo que contemplamos, moldeados desde dentro por la vida divina que consumimos. El altar no es solo un lugar de ofrenda, es un umbral de transformación. Hablar con el Espíritu Santo es entregarnos a este ritmo eucarístico, una lógica no de utilidad, sino de comunión, de amor derramado y recibido. La misa no es rutina. Es fuego. Es la liturgia del cielo irrumpiendo en el tiempo, donde el Espíritu orquesta la unión de la Iglesia con su esposo. Debemos aprender a escuchar en este espacio sagrado, a dejar que el lenguaje del culto reoriente nuestra brújula interior. La palabra y el sacramento no son eventos a los que asistamos. Son encuentros que moldean nuestra esencia. A través de ellos, el Espíritu nos enseña a ver con reverencia, a vivir con intención y a amar con sacrificio. Y, sin embargo, el Espíritu no se queda en el altar. Se precipita hacia el mundo, hacia su necesidad y su dolor. Trabaja en matrimonios fracturados, en calles devastadas por la guerra, junto a los enfermos y los encarcelados. Está presente donde quiera que se necesite amor, instando silenciosamente, sanando con dulzura, encendiendo con fuerza la esperanza. Hablar con el Espíritu es preguntar con santidad, ¿dónde te mueves? ¿Qué estás renovando? ¿A dónde debo seguir? Es leer los signos de nuestros tiempos a través de la oración, no del pánico, a través de la contemplación, no del control. El Espíritu tiene preguntas. ¿Qué ídolos sigues protegiendo? ¿Qué heridas ocultas? ¿Qué riesgos evitas? No son acusaciones, sino invitaciones. Llamados a una mayor libertad, a una entrega más profunda. Sin embargo, no afrontamos estas preguntas solos. El discernimiento no es un asunto privado. Es obra de la Iglesia. Ocurre en comunidad, con la Escritura, abiertos, con corazones, vulnerables, con la sabiduría de los santos resonando a través del tiempo.
El Espíritu siempre ha sorprendido a los fieles. El sí de María alteró la historia de la salvación. La visión de Pedro derribó los muros tribales. La caída de Pablo se convirtió en la semilla de la misión. Pentecostés encendió el mundo. Y ese fuego no se ha apagado. Aún así, el Espíritu no se contradice. Sorprende, sí, pero sus sorpresas profundizan, no diluyen. Nos conforman más plenamente a Cristo. Nos llaman a adentrarnos más en el corazón de la Iglesia. Nos anclan en la verdad eterna a la vez que nos despiertan a nuevas gracias. Por eso necesitamos discernimiento, no sospecha, sino atención. No toda emoción es divina. Hay otras voces, las del ego, la ambición, el miedo. Pero la voz del Espíritu siempre lleva la resonancia de Cristo. Así que nos preguntamos, ¿me conduce esto a una mayor humildad, fidelidad y misericordia? ¿Me une más al cuerpo o me aísla? El Espíritu construye puentes, no barreras. Él une, no separa. Escucharlo es dejarse moldear por Él, no adular. Hablarle es cambiar. Y siempre es por amor. Así que volvemos a la oración no como una huida, sino como un regreso a casa. Hablar con el Espíritu Santo es cruzar el umbral de la intimidad divina. No es un retiro, sino un compromiso con la verdad más real y esencial: estamos hechos para la comunión. Y el Espíritu es su aliento. Esta oración no está hecha con florituras ni fórmulas. Nace de la quietud, del silencio donde el ego se rinde y despierta el asombro. Hablar con el Espíritu es sumergirse en el horno del amor que nunca consume, sino que siempre purifica. Es estar donde el cielo besa la tierra, no a través del espectáculo, sino a través de la entrega. En cada invocación susurrada. Ven, Espíritu Santo, pronunciamos más que una frase. Ofrecemos una invitación. Y el Espíritu, nunca distante, responde. Está más cerca que tus pensamientos, más fiel que tu aliento, esperando no la elocuencia, sino la honestidad. Que tu vida se convierta en un santuario. Que tu dolor sea un salmo, tu alegría un himno, tu trabajo una liturgia. Porque el Espíritu habla no solo en la Escritura y los sacramentos, sino en cada rincón de tu día. Guiando, inspirando, sanando. Y en esos momentos en que las palabras fallan, cuando la oración se siente seca o desorientada, recuerda que el Espíritu intercede con gemidos indescriptibles. Nunca estás solo en la oración. Te acompaña el amor mismo. Hablar con el Espíritu es darle acceso no a la fachada, sino al santuario interior. Es dejar que reordene tus deseos, reavive las esperanzas perdidas y renueve la imagen de Cristo en ti. No temas esta entrega, porque el Espíritu nunca humilla, sino que santifica. Él no avergüenza. Él santifica. Él no esclaviza. Él libera. Y mientras obra silenciosa y fielmente, tu vida se transfigura. Lo que antes parecía mundano se llena de gloria. Lo que antes parecía debilidad se convierte en un canal para la gracia. Lo que antes estaba roto se vuelve hermoso en las manos del sanador. Este es el milagro del Pentecostés, presente a diario en las almas que se atreven a decir sí, que abren no solo la boca, sino todo su ser al viento y al fuego de la presencia divina. Háblale entonces, no una vez, sino siempre, al ritmo de tu respiración, en el dolor del anhelo, en la quietud antes del amanecer, en el silencio eucarístico que alberga el cielo. Habla incluso sin palabras, y deja que Él hable a través de ti. Que tu vida se convierta en su eco. Que tu historia se convierta en su testimonio. Que tu ser se convierta en su morada. Porque esto es lo que el Espíritu anhela. No espectadores, sino santos, no representaciones refinadas, sino corazones ardientes. Así que oren, y en su oración escuchen. Y en su escucha sigan.
y en su seguimiento, amen, y en su amor, sean transformados. Hasta el día en que toda palabra de paso a la alabanza y todo anhelo se disuelva en el abrazo eterno de aquel que susurró tu nombre con amor. Ven, Espíritu Santo. Ven y haz de nosotros una llama viva. Seremos atraídos al eterno intercambio de amor entre el Padre y el Hijo, a ese incesante fluir de gracia que es el Espíritu mismo. Y en esa corriente divina redescubriremos quiénes somos, profundamente conocidos, creados con propósito y firmemente aferrados. Allí aprenderemos que la santidad no está lejos, sino que es el cumplimiento mismo de nuestro designio, que la verdad no es un concepto para debatir, sino un rostro que acoge y sana. Y tal vez, después de toda la búsqueda y la quietud, escucharemos, no en la tormenta ni en la llama, sino en el amor sereno, al Espíritu haciendo eco a la voz del Padre en nuestro interior. Tú eres mi amado. Entonces, y solo entonces, comprenderemos esto. Hablar con el Espíritu es volver a casa. Y en ese hogar todo encuentra su lugar. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.